significa contabilidad. Se define como una ciencia exacta que nos permite registrar en forma cronológica y ordenada todas las operaciones comerciales que realiza la empresa. ¿Para qué? Sencillamente para obtener los estados financieros básicos que van a ser la base de la toma de decisiones empresariales. Para poder armar la contabilidad, tenemos que entender qué es el Plan Único de Cuentas. ¿Por qué? Porque sencillamente a través de cada cuenta es que la empresa puede llegar a registrar sus operaciones. Para poder entender el registro de las transacciones, nos vamos a basar en el Plan Único de Cuentas. ¿Qué significa ese Plan Único de Cuentas? Ese Plan Único de Cuentas son las cuentas que se requieren trabajar para poder registrar cada operación comercial. Este Plan Único de Cuentas se clasifica en 5 grupos básicos. ¿Cuáles son los grupos? El activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los egresos. Para ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo que significa cada grupo de cuentas. Vamos a comenzar con ¿cuáles? Con el activo. ¿Qué significa el activo para una empresa? El activo se define como todos los bienes y valores apreciables en dinero que son propiedad de la empresa, que están en capacidad de generar un beneficio futuro. Miren que hay algo muy importante ahí. La característica es que sea propiedad de la empresa, que tenga capacidad de generar un beneficio futuro. Dentro de este grupo de cuentas de los activos, nosotros podemos clasificar las cuentas de caja, bancos, deudores, inventarios, propiedad planta y equipo, intangibles, diferidos y otros activos. Los pasivos. ¿Qué van a representar los pasivos para una empresa? Los pasivos son todas, absolutamente todas las deudas que tiene la empresa con terceros. ¿Cuáles son los terceros principales de esa empresa? Los proveedores, el Estado, los trabajadores y muchas veces también los socios de la empresa, ya que ellos también pueden hacer préstamos hacia la compañía. El patrimonio. ¿Qué representa el patrimonio para una empresa? Es la tenencia real. ¿Eso qué significa? Vamos a tomar un ejemplo. Hablábamos ahorita que los activos son bienes y valores apreciables en dinero. Es decir, que son dineros a favor de la empresa. Hablábamos que los pasivos son las deudas que tiene la empresa con terceros. Es decir, que estos dineros son a favor de otras personas. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el resultado de restar lo que la empresa tiene, lo que la empresa debe, para saber realmente cuánto le queda. Por eso es que hablábamos de tenencia real. Podemos tomar un ejemplo. Si los activos de la compañía suman 100 millones de pesos, pero a su vez la empresa debe 100 millones de pesos, ¿cuánto tiene de patrimonio? Sencillamente el patrimonio sería 0. Generalmente, cuando a uno le preguntan cuál es el patrimonio, siempre enuncia que la casa, que el carro, que el televisor, lo que tiene en su cuenta de ahorro o en su cuenta bancaria, pero se nos olvida algo muy importante, las deudas. Cuando hablamos de tenencia cierta, estamos hablando de lo que realmente me pertenece. Y para poder tener claridad sobre eso, por eso es que les he explicado ahorita, ¿de dónde voy a tomar realmente mi patrimonio? Mi patrimonio es cierto cuando he excluido lo que debo. Tenemos otros dos componentes, que son los ingresos y que son los egresos. ¿Qué significa un ingreso para una empresa? El ingreso sencillamente es la explotación de su objeto social, es decir, todos los recursos que la empresa va a obtener por vender su actividad económica. No importa que se venda a crédito o que se venda de contado. Nuevamente, ¿de qué estamos hablando? De pesos. Otro factor que les decía, los egresos. ¿Qué significan esos egresos para la empresa? Significa el consumo de ciertos recursos para poder explotar su objeto social. Un ejemplo sobre estos egresos. Yo tendré que tener un local comercial. Si ese local comercial no es mío, ¿qué tendré que hacer? Pagar un arriendo sobre ese
local comercial, ese arriendo va a significar para mí un egreso. Miren que aquí hay algo importante. Cuando nosotros hablamos de ingresar, siempre es algo que entra. Pero esto que está entrando tiene que ser de la empresa. ¿Cómo sé que esto es de la empresa? La única forma que este ingreso le pertenezca a la empresa es a través de una venta. ¿Por qué? Porque resulta que a mí me puede llegar dinero, pero yo tengo que mirar de dónde me viene ese dinero. Si ese dinero me viene de un banco, quiere decir que yo estoy haciendo un préstamo ante el banco. Y en últimas, ¿qué tengo que hacer? Pagarlo. Es decir, que ese dinero no me pertenece. Pero cada vez que vendo, como les decía ahorita, no importa que sea crédito de contado, ese dinero sí va a ser mío, es decir, va a ser de la empresa. Lo mismo, es necesario aclarar acá con los egresos. ¿Egresar qué significa? Egresar significa sacar, pero no todo lo que sale de una empresa es un egreso. Si retomamos el ejemplo de que la plata que había llegado al banco y yo la tengo que pagar, estoy egresando, pero sencillamente estoy haciendo una disminución de una deuda. Para que sea un egreso, primero que todo tiene que ser de carácter consumible, no recuperable. Y dentro de esos egresos, teniendo ese concepto claro, encontramos los gastos. Entonces, cada vez que la empresa gasta, está teniendo egresos. Encontramos otros que son las compras. ¿Por qué las compras son egresos? Porque sencillamente, si la empresa va a adquirir mercancías, tendrá que pagarlas, es decir, tendrá que sacar dinero por ellas. Pero hay una diferencia entre lo que representa el gasto y lo que representa la compra. Recuerden que hace unos minutos que les decía con respecto a los gastos, que los gastos son consumibles y no son recuperables. Pero ¿qué va a pasar con las compras? Si estamos comprando mercancías, ¿qué objeto tiene que la empresa compre dichas mercancías? Sencillamente las compra ¿para qué? Para venderlas. Y al venderlas está generando ingresos. Entonces miren acá, el gasto, a pesar de que es un egreso, es de carácter no recuperable. Las compras también es un egreso, pero es de carácter recuperable. ¿Cómo las recupero? Las recupero sencillamente a través de la venta. Y la diferencia que hay entre la compra y que hay entre la venta es lo que va a generar la utilidad empresarial. Es decir, esa utilidad que se va a encontrar allí entre compras y ventas es la que va a generar los recursos suficientes para que la empresa siga gastando y la empresa siga comprando. ¿Qué otro factor debemos tener en cuenta? Cada una de estas cuentas tiene una dinámica de comportamiento. ¿Qué significa ese comportamiento? Les decía que debemos tener en cuenta la dinámica de las cuentas. Vamos a tomar como ejemplo la cuenta del activo. Teniendo en cuenta el significado del activo, esta cuenta se maneja en la columna del debe cuando está aumentando y en la columna del haber cuando está disminuyendo. Pero ¿cómo sabemos cuándo aumenta, cuándo disminuye? Si fuésemos a trabajar la cuenta caja, ¿qué pasará en la empresa para que esa cuenta se vea aumentada? Sencillamente tendrá que recibir dinero. Miremos el caso contrario. ¿Cuándo disminuye? La misma cuenta. Lo contrario, si no está recibiendo, ¿qué está haciendo? Entregando dinero. Es decir, que sale dinero.
Si colocáramos que entró en esta cuenta 500 pesos, lo voy a registrar entonces ¿en dónde? En el débito. Si decimos que de la misma cuenta salió 200 pesos, ¿dónde lo voy a registrar? En el haber. Y como veremos más adelante, la diferencia que existe entre el debe y el haber es lo que se conoce como saldo. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos en estos momentos en la cuenta caja? 500 menos 200, sencillamente nos va a dar 300. Llegaron 500, salieron 200, nos quedamos con ¿cuánto? Con 300. Vamos a mirar el otro grupo de cuentas, las cuentas de los pasivos. El pasivo. Teniendo en cuenta que se maneja también en el esquema de cuenta T, ¿cuándo aumenta el pasivo? Sencillamente, para que una cuenta de pasivo se vea aumentada, tendré que adquirir más deudas. ¿Qué pasa cuando estoy incrementando mis deudas? Sencillamente la voy a registrar en la columna derecha que se llama haber. ¿Cómo disminuye un pasivo? Un pasivo se disminuye sencillamente pagándolo. Si yo lo pago, entonces ¿dónde voy a registrar ese pago? Ese pago lo voy a registrar en la columna contraria, es decir, en el débito. E igual que en el activo, para poder conocer cuánto quedó debiendo, basta restar la columna del haber con la columna del debe para sacar el saldo. Entonces pongamos otro ejemplo. Nos prestaron 400, de esos 400 hicimos un abono de 200. ¿Cuánto quedó debiendo? Quedó debiendo 200. Ese es mi saldo. Y creo que han observado algo. Cuando colocamos el saldo de las cuentas del activo, lo dejamos en el debe. Y ahora, el saldo de las cuentas del pasivo, ¿dónde lo estamos dejando? En el haber. ¿Por qué esa diferencia? Porque las cuentas del activo nacen y aumentan en el debe, y las cuentas del pasivo nacen y aumentan en el haber. Donde nace una cuenta, siempre va a tener su saldo. Recordemos lo que significa el patrimonio primero que todo. Les decía hace unos momentos que el patrimonio era la tenencia real, que es el resultado de lo que tengo menos lo que debo. El patrimonio se comporta de manera semejante al pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el patrimonio también aumenta en el haber y disminuye en el debe. Esta cuenta tiene una característica especial. ¿Cuál es su característica? Que la cuenta del patrimonio siempre se crea primero que todo con los aportes que cada uno de los socios le hace a la empresa, siempre y cuando estemos hablando de una persona jurídica. Cuando la empresa es de persona natural, recuerden ustedes que esta persona se desprende de parte de sus bienes para poder entrar a crear ese negocio. Cuando les hablaba ahorita de que tiene una característica especial, ¿cuál es? Que el patrimonio jamás se puede ver disminuido. ¿Por qué no se puede ver disminuido? Porque sencillamente él está conformado por los aportes de los socios o por el aporte que hizo esa persona natural. Cuando la empresa empieza a obtener resultados, ya sea porque gane o pierda, se va a ver